Y Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Vamos, una vez más, Dios es bueno. Amén. ¿Y cuántos hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas en el día de hoy? Amén. ¿Cuántos de pronto hemos visto la gloria de Dios durante esta semana? Entonces es un buen tiempo para que tú y yo le demos la gloria al Señor en todas las áreas de nuestra vida. En esta época estamos viendo, hoy vamos a hablar de despójate de lo que te impida avanzar. Dile a la persona que está a tu lado, despójate de lo que te impide avanzar. Y vamos a la palabra, vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 al 6. Y vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Amén. Vemos aquí, vamos a recordar un tema muy importante del que hemos hablado una y otra vez. Pero el Señor hoy quiere, estamos mirando las festividades que se están viendo, estamos viendo todo lo que estamos en este momento que se está viviendo, estamos viendo que es un culto a la carne. Y entonces el Señor en esta hora nos está mostrando de qué debemos irnos, de qué debemos liberarnos. Amén. De qué debemos despojarnos. Y entonces, ¿qué significa despojar? Deshacer, eliminar. En hebreo es genko, que significa vaciar. Amén. Y entonces el Señor nos llama a despojarnos, y hoy es un tiempo de despojarnos de obras de la carne que han afectado a nuestro cuerpo. Y como estas festividades le rinden más que todo culto a esto, nos damos cuenta que en nuestras regiones y en algunos lugares, algunas naciones como Panamá, como en Luisiana, como en Brasil, como en Venecia, y algunos lugares se celebra este tipo, Venezuela, se celebran este tipo de festividades, en las que después vemos los resultados dentro de unos 9 meses, y otros de pronto se ven en 2, 3, con los sacrificios a Astarot, mediante el aborto. Pero es aquí donde usted y yo somos llamados a despojarnos. Amén. De las obras de la carne, pero vamos a especificar hoy exactamente en 2. Y entonces vemos en el versículo 2 que dice: y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Y vamos a hablar, hoy no estamos, en este momento no estamos en el terrado de David, del castillo lleno de mármol. Pero tenemos unos terrados un poco más sencillos. Tenemos unos terrados que son unas pantallas de un portátil, una tablet. Tenemos la pantalla de un televisor. Tenemos unos lugares en donde se nos olvida muchas veces lo que una pequeña cosa puede ocasionar en nuestras vidas. Amén. Una pequeña locura, un pequeño momento de ocio puede causar a nuestras vidas. Y entonces es aquí donde va a venir una factura. Amén. Y veamos ahora la otra parte, la otra cita, Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Y entonces es aquí importante cuando recordamos qué significa cuando hemos estudiado la iniquidad. Entonces venimos de un entorno cultural, de pronto algunos vienen de España, otros vienen de pronto su entorno, África, en algunos lugares, y todo este entorno cultural trajo sobre cada uno de nosotros, todas estas mezclas, trajo una iniquidad. Amén. Y así como nuestros genes físicos tienen memoria y se multiplican las características físicas nuestras, ¿qué pasa? También en el área espiritual, la iniquidad se repite. Y repite los patrones una y otra y otra y otra vez. Amén. Y en esta hora vamos a mirar qué va pasando, qué pasa en nuestra familia, qué comienza a pasar. Amén. Recordemos que así como la fe es la sustancia de lo que se cree, es decir, que por la fe se activa el mundo espiritual y se activan las bendiciones sobre nosotros. ¿Qué pasa? La iniquidad es el cordón umbilical que alimenta y pasa la herencia a nuestras semillas, a nuestros hijos. Amén. Entonces es necesario que usted y yo cortemos estas raíces de iniquidad en nuestras vidas. Y pastora, ¿por qué en este tiempo? Porque en este tiempo se abre un espacio, ha abierto el Señor un espacio para enseñarnos a través de su Espíritu Santo que es hora de despojarnos. Amén. Dile al que está a tu lado, es hora de despojarte. ¿Y qué es la iniquidad? Recordemos, la iniquidad es como una deuda familiar. Dile al que está a tu lado, es como una deuda familiar, en la cual se va a pagar de generación en generación. Amén. Entonces, ella se va a reportar, te va a venir la factura. Y la factura le va a venir a uno de tus hijos, a tus nietos. Es una factura que de pronto nadie está esperando. Y muchas veces nosotros decimos, pero si yo no hago nada, yo no he hecho nada. Yo soy una buena persona. Yo no robo, yo no mato, yo he sido fiel. ¿Por qué está pasándole esto a mi hijo, a mi hija, a mi familia? ¿Por qué pasa esto en mi casa? Entonces recuerde algo, la iniquidad es como una factura que nos va a venir a nuestros descendientes, y por eso es necesario que usted y yo arranquemos esa factura de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestra familia, y que la anulemos y quede en el consumado es. Amén. Porque solo la sangre de Cristo, solo el presentarla ante Él, puede ser cancelada. Amén. Entonces, la iniquidad, ¿cómo pasó esto? Y empezamos con David. ¿Qué quiere decir esto? David, en su línea genética, venía iniquidad. Vamos a Éxodo capítulo 38, Génesis 38, miremos 13 al 18. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Y entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que eras su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Vemos aquí algo interesante. Tamar era esposa de uno de los hijos de Judá. Y entonces el primer hijo de Judá murió. Y cuando llega, como era la costumbre, que si moría un hijo, debía ser, al segundo se le debía dar por esposa a la viuda, porque ella no podía quedar desamparada. Y los hijos que tuviera la viuda iban a llevar el nombre del esposo, del que había muerto.
¿Ya? Pero entonces Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Cuando llegaba, cogía y lo echaba en el suelo, y esto desagradó a Jehová. Y murió también. Entonces Judá, como padre preocupado, él tenía otro hijo varón. Entonces él le dijo: bueno, vete a tu casa, y cuando ya el otro hijo tuviera la edad, se lo iba a dar por esposo. Pero el joven ya llegó a la edad de casarse y no se lo daba por esposo, y ella no quería quedar sin hijos. Entonces se hace pasar por una ramera, y cuando llega al lugar donde está, Judá le dice, pensando que es una ramera, porque él era viudo, pensando que era una ramera, se llega a ella, pero ella le pide el bordón y el sello. Y luego, cuando él se entera de que Tamar está embarazada, él dice: uy, ya me quité el problema. Porque la costumbre era que si había adulterado, ella debía morir apedreada. Entonces le trajeron el caso. Y él dijo: bueno, pregúntenle quién es. Y entonces, cuando le van a preguntar, ella le manda el bordón, le manda el sello y le dice: ¿de quién es este? Es el hijo. Y él se da cuenta y dice: más justa es ella que yo. Pero aquí hubo un pecado, hubo incesto. Hubo una raíz. Amén. Que luego llega y todo esto va pasando familiarmente. Y luego lo vemos en David. Amén. Entonces vemos aquí que la iniquidad se puede esconder. Dile al que está a tu lado: la iniquidad se puede esconder. Y puede que de pronto en una generación o 2 generaciones no lo hayan visto, y de pronto usted dice: ay, mi papá no era así, mi abuela no era así. Y este peladito, ¿por qué salió así? Se esconde. Amén. Entonces es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que el cuerpo del pecado se origina en el espíritu. Invade el alma, el cuerpo. Es como un lodo que ensucia todo. Amén. Y por eso es necesario que usted y yo vayamos al siguiente punto y nos despojemos. Amén. Y una de las cosas que tenemos que hacer es despojarnos del pecado, pero ¿cómo? Confesando. Dile al que está a tu lado: confesando. Vamos a Salmo capítulo 51, versículo del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Entonces David viene y le pide perdón al Señor. Él siente en su alma hubo un perdón. Él siente que su alma fue perdonada y que no va a ir al Seol. Ya yo me puse a cuentas con el Señor. Pero hay algo más. David tuvo que pagar un precio terrenal. Dile al que está a tu lado: el pecado trae consecuencias. Amén. Entonces David tuvo que pagar un precio terrenal. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. ¿Qué dice? No sé qué. ¿El Señor perdonó a David? Sí, sí lo perdonó. ¿Pero quedó qué? Una consecuencia. Entonces cuando llegamos nosotros al Señor decimos: Señor, es que yo pedí perdón por mis pecados. ¿Por qué? La consecuencia está. El pecado tiene consecuencias. Ojo. Y entonces vamos a ver aquí una consecuencia. Vamos a 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 12 al 13. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Amén. Y comienza.
Vemos ya hubo una consecuencia anterior, ya murió un hijo, el bebé, pero ahora viene otra consecuencia. Ahora su hija, que es una doncella, es abusada por su hermano. Amén. Y entonces cuando él va a abusar de ella, es más, ella le dice, por favor, aún en las costumbres, como sus mamás eran diferentes, por favor, no me hagas violencia, pídeme por esposa. Pero él no lo hace, no la pide por esposa. Es más, abusa de ella y ni siquiera la pide como concubina, sino que la costumbre era que después que si eran violadas o abusadas, ellas tenían que apartarse y tenían que llorar su desdicha y quedaban sin poseer esposo. Ni siquiera como concubina la cogió. Fíjate la vileza. Entonces es aquí donde su propia hija, su doncella, su princesa fue abusada. Y él se molesta. Pero hay algo que cuando pecamos, muchas veces nos sentimos sin autoridad de corregir. Porque nuestras vilezas y nuestra culpa no nos deja. Amén. Y entonces vamos a la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? El que siembra para la carne, de la carne recoge. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu recoge. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Sembrar para el Espíritu. Y en esta hora tenemos que aprender a arrancar todo eso de nuestra carne y dejar de sembrar en nuestra carne, porque el Señor nos está llamando. Amén. Y vemos aquí, y algunos dirán, bueno, porque hay las discusiones sobre el tema, y dice, bueno, si Jesús vino y pagó en la cruz por nuestros pecados, Él pagó el precio, entonces ¿qué pasó aquí? Recuerde algo, Jesús estuvo en la cruz y Él pagó el precio por nuestros pecados. Ojo, la salvación eterna, amén, pero no negó este principio de lo que se siembra. Porque recuerde que cuando el ladrón estaba en la cruz, él le dijo al que estaba, el compañero, él no ha hecho daño, tú y yo sí. O sea, estamos crucificados por nuestra culpa. Y una vez que muere Jesús, el ladrón enseguida no muere, sino queda vivo. Y aparte de eso, como queda vivo un lapso de tiempo y ya llegaba la hora en que debían quitarlos, su cuerpo fue golpeado. Sus huesos fueron partidos para que muriese de asfixia. Eso no lo salvó la muerte, sino que cuando él ya muere, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pero él vivió la consecuencia de su pecado. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo nos damos cuenta que hay el precio que pagó Jesús es por la salvación. Y que tenemos que empezar a arrancar en Cristo lo que no sea del Señor. Y por eso es necesario que usted y yo pidamos perdón. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces es aquí cuando usted y yo nos sometemos al Señor, caminamos en su palabra, sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar las recompensas eternas. Amén. Si no desmayamos. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Entonces, ojo, si no desmayamos. Entonces, hoy estamos viendo algo. Hoy cada 6 de 10 niños están siendo abusados sexualmente. Niños, niñas, han sido tocados, han sido abusados. Y para muchos de pronto piensan, bueno, si fue tocado no pasó nada.
el hecho es que haya una agresión. Pero déjame decirte algo, sí pasa. ¿Por qué? Porque le ha colocado una raíz, una semilla de lujuria. Cuando tocan a un niño, cuando tocan a una niña en su inocencia, le colocan demonios de lujuria. Queda ahí. Y entonces cualquier que tenga ese espíritu, bajo ese espíritu va a mirar a la niña y al niño y le va a provocar deseos carnales. Y es un blanco, es un receptor para todo cualquiera que venga con pensamientos impuros, quiera ponerle las manos a ese niño o a esa niña. Amén. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que arrancar eso, porque nuestros hijos están expuestos. Una de las cosas por las que yo me he orado siempre y comencé en el Señor y me mantuve en el Señor fue esa. No quise que mis hijos vivieran cosas que yo viví en mi niñez. Y entonces eso se llama tener matriz de madre. Porque no pienso en mí. Es que este hombre no me merece. No, pienso en mis hijos porque valen. Amén. Y cuando los niños son tocados, son abusados, ¿qué pasa? Hay lujuria, hay espíritu de perversión, de enfermedad, de hechicería, de orgullo, de idolatría que le están poniendo a este niño, a esta niña. Y son unos receptores de todas estas impurezas y de todo esto. Y déjame aclararte algo, el mundo espiritual es lineal. Se ve todo. Y algunos dirán de pronto, no, yo era un niño, era una niña, era muy pequeño. Yo lo pasé por alto. Déjame decirte, si fuiste tocado, fuiste tocada. Hoy es hora de decirle, Señor, necesito despojarme de esto. Necesito perdonar a aquella que me abusó, que me tocó. Necesito ser limpio, limpia. Y que arranque esta raíz. Yo decido perdonar. Porque muchas veces estamos en el ministerio y vemos que cosas en nuestras vidas no avanzan. Pero todavía en nuestro corazón hay algo. Recordamos lo que nos hicieron. Recordamos lo que pasó. Y eso no nos deja avanzar. Y de pronto alguno diga, bueno, yo fui al contrario, yo fui una persona que ataqué, pero hoy estoy en Cristo. Déjame decirte algo, el Señor también tiene para aquel que atacó un perdón. Y si estás arrepentido y llegas al Señor y expresas, confiesas tu pecado, para ti hay salvación. Amén. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y entonces es aquí cuando usted y yo lo vamos a hacer, pero muchas veces no lo hacemos porque el enemigo también va a callar bocas. Porque muchas veces no lo podemos expresar. Por vergüenza, porque nos da miedo, porque son personas cercanas y para no causar conflictos. Y entonces lo hemos dejado pasar, pero ¿sabes qué? Eso no lo podemos dejar en el secreto. Porque si lo dejamos en el secreto, recuerda que la factura le va a llegar a nuestros hijos. Y van a ser un blanco para que el enemigo venga a hacer de las suyas con nuestros hijos. Amén. Van a ser expuestos. Y tú y yo no lo podemos permitir. Y aunque no se hable de este tema, tú y yo tenemos que presentarnos y despojarnos al Señor y decir, Señor, hoy recuérdame. Si no me acuerdo y de pronto, ahí donde está, de pronto alguno dice, no, yo no tuve este problema. Señor, si yo he sido tocado, si algo ha pasado en mi vida, recuérdame. Y por si acaso, si fue nuestros antepasados que lo hicieron y de pronto en mi generación no ha salido a la luz, es hora de que usted y yo lo coloquemos en el altar y anulemos esto de nuestras vidas. Amén. Recuerde algo, hay un juez justo, hay un juez misericordioso. Amén. Pero vemos aquí que esta contaminación lleva también a un espíritu de Jezabel y de Leviatán.
Tienden a ser personas muy orgullosas y se vuelven muy posesivas. Porque fueron atacados, porque fueron violentados. Y de pronto algunos no se acuerdan y están luchando con el espíritu de Jezabel, de Leviatán en su vida. Pero hay una raíz todavía y no saben. Entonces es tiempo de decir al Señor: Señor, esto hoy lo entrego. Amén. Y llega el momento en que usted y yo tenemos que cambiar los diseños de nuestras familias para bien. Que toda maldición, toda contaminación de nuestro entorno, de nuestras vidas, de nuestras líneas familiares, sean puestas en el altar para que la sangre de Cristo sea purificando el ADN nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias. Amén. Entonces vamos a despojarnos y lo vamos a colocar en la presencia del Señor. Y decirle: Señor, yo necesito que tú comiences a obrar en mi vida. Amén. Para los que anotan, les voy a dar unas citas. No las vamos a leer. Segunda de Samuel 16:21. Vemos aquí que en la casa de David hubo más agravio. Cuando David tuvo que salir huyendo de su hijo Absalón y quedó el reino, su hijo Absalón tomó a todas sus concubinas y abusó de ellas, las violentó. Pero también vemos que el rey David, para los que anotan, Primera de Reyes 11:3, el rey David tuvo más de 700 esposas y 300 concubinas. Mire toda la raíz de impureza. Esto es de cuidado. Y vivimos en un entorno cultural en donde celebramos a Baal dándole culto a la carne. Entonces ya es hora de que tú y yo empecemos a arrancar de nuestra línea esa celebración, porque el Señor nos abre los sentidos espirituales para que entendamos qué es lo que pasa en medio de estos tiempos y para que nuestras familias no sean expuestas. Amén. Y entonces muchas veces juzgamos y empezamos a juzgar porque hay padres que no pueden darle amor a sus hijos. Hay padres que no son afectivos y de pronto decimos: oye, pero ¿por qué le cuesta? Y de pronto lo único que puede hacer es darle una palmada. O madres que no lo pueden hacer porque fueron violentados. Es hora de presentar esto en el altar. Y si tú ves un caso, una situación parecida, comienza a orar por esa persona para que lo presente en el altar esta situación y para que pueda tener una relación normal con su hijo, con su hija, una relación afectiva, porque para estas personas les es casi imposible. Amén. Entonces es aquí cuando usted y yo le tenemos que pedir al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a presentar esto en el altar. Si fuiste tocado, si fuiste tocada, recuerda, no fuiste culpable. No tengas pena. No sientas vergüenza. Fuiste usado. Pero aún así es tiempo de presentarlo en el altar. Pedir perdón, pero también perdonar a aquellos agresores. Porque es tiempo de que nos despojemos, que soltemos todo aquello que nos está impidiendo que avancemos. Ojo, esto afecta todas las áreas de nuestra vida, financieramente, psicológicamente. Hay un testimonio en uno de los libros de Rebeca Brown en donde había una joven que le llevaron, que ya la iban a meter en un sanatorio y le iban a medicar, pero su esposo estaba preocupado por ella y la lleva porque los papás de la joven habían dicho que iban a ir por ella y le iban a colocar en un centro de estos. Y cuando se la llevan y la están ministrando, el demonio le dice que él entró porque su papá abusó de ella. Y la llevó a una locura. Todo lo que puede causar estos espíritus. Ojo con esto. De pronto no aparecen situaciones, síntomas en estas generaciones, pero pueden aparecer en las futuras.
porque van a pasar. Y es tiempo de que usted y yo le pongamos a esto discernimiento. Amén. Y vemos también algo más que comienza a suceder. Se abren puertas de ocultismo. Tras todas estas fechas, una de las fechas en las que más ocultismo se hace es en esta fecha. Llegan satanistas de diferentes lugares, sobre todo a la ciudad. A esta ciudad llegan muchos. Alquilan habitaciones y comienzan a hacer sus rituales y hacen ayunos. Son más juiciosos en ayunos que nosotros. Hacen ayunos para tomar posesión de la ciudad. ¿Y para qué? Para que las almas se pierdan, para que las iglesias se acaben, para destruir al cuerpo de Cristo en la ciudad. ¿Amén? Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que entender que Satanás es un imitador. Y como también ellos hacen sus altares, recuerde, cuando pasan todas estas carrozas, ¿son qué? Son altares. Cada altar tiene un significado espiritual, que nosotros lo llamamos folclore. Eso es lo que nos han enseñado. Pero que cuando ya estamos en el espíritu, sabemos que todo esto tiene un significado. Amén. Y cuando vemos ¿qué significa altar? Altar es lugar de intercambio. Y en todo altar hay sangre. En todo altar hay un sacrificio. Entonces vemos aquí que Satanás envía a sus demonios a todo el mundo, a todos los lugares, para que se hagan altares sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre las regiones. ¿Para qué? Para buscar el alma de las familias, para buscar y destruir a la iglesia. Y entonces muchas veces nosotros abrimos puertas de ocultismo sin darnos cuenta. Y de pronto las hemos tenido abiertas también sin darnos cuenta. Que vienen de nuestras familias, por nombres que nos han colocado, por nuestros apellidos. Pero hoy es un día en el que tú y yo vamos a presentarlos delante del altar. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, necesito tener un encuentro contigo. Necesito un encuentro sobrenatural, pero ahora necesito más. Necesito estar unido contigo en el Espíritu para romper, quebrantar toda maldición genética que haya en mi familia, que haya en mi región, por causa de mi nacionalidad, por causa del territorio donde estoy. Necesito ser limpiado. Amén. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos necesitan ser limpiados ahora? Amén. Y vamos a Levítico capítulo 26, versículo 39 al 42. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Amén. Y de pronto alguno diga: bueno, pastora, yo me fui más lejos. Lo mío no es por familia, lo mío fue porque yo lo practiqué. Yo iba a los brujos, me leía el tarot, las cartas, tabaco y todo lo que había. Me bebía hasta el agua de los pájaros, todo lo que me daban. Aún así, déjame decirte, hay salvación. Y dice la palabra que todo aquel que reconozca su pecado va a ser recibido en misericordia. Pero entonces es tiempo también de que una vez yo reconozco mi pecado, no solo me afectó a mí, sino que abrí las puertas para los míos. Y toda esta puerta abierta para los míos de ocultismo tengo que cerrarla. ¿Y cómo la vamos a cerrar? Primero, hemos aprendido aquí que tenemos que pedirle audiencia al Señor. Amén. Vamos ante el juez justo. Pedimos perdón por los pecados, las iniquidades de nuestros antepasados y por nuestros pecados. Pero también le pedimos al Señor que arranque toda esa iniquidad de ocultismo, de rebelión, de impureza sexual y todo lo que el Espíritu Santo nos va a ir mostrando.
A veces es bueno sentarse con los abuelos y con la familia a conocer un poco la historia patria. Una vez, esto me sirvió a mí cuando comencé mi embarazo. Yo estaba escuchando sobre la historia patria, y escuché que muchas de las familias, muchas de las mujeres de mi familia tenían problemas cuando quedaban embarazadas y perdían los bebés. Y fue cuando me enteré que un familiar había tenido una clínica de abortos. Y entonces corté con esto. Y gracias a Dios, mis embarazos fueron bien. Pero mis primas y mis hermanas tuvieron problemas. Entonces, escuchemos, porque a veces no queremos escuchar. Ay, no. Pregunten para que aprendamos. El Señor le está hablando a alguien aquí. Y entonces, pídanle al Señor que limpie y arranque toda iniquidad, pecado, rebelión de su vida, y renuncie a toda dedicación que fue colocada sobre usted, sobre su simiente. ¿Cuántas generaciones atrás? No lo sabemos, pero hágalo. Amén. Ordenen en el nombre de Jesús que estos espíritus malignos que están presentes en su vida por causa de esta dedicación huyan inmediatamente. Tiene que ordenar en la autoridad dada en Cristo. Amén. Y anule con autoridad en Cristo toda maldición de destrucción que ha sido puesta en marcha. Y entonces analice su situación. Analice si en su familia hay accidentes repentinos, si hay muerte, comience a analizar. Porque recuerde algo, toda maldición tiene una causa. Algo ha pasado y tiene que ser revelado. Entonces comience a decirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento, y comencemos a anular con la autoridad dada en Cristo Jesús toda maldición que fue puesta en marcha sobre su vida, sobre su familia, y córtela sobre sus hijos, sobre su descendencia, y ordene que estos espíritus que tienen que ver con esta maldición de destrucción huyan en el nombre de Jesús. Necesitamos presentar esto en el altar. El Señor nos está llamando. Somos un ejército, pero el ejército tiene que estar adiestrado. Tiene que saber cómo va a pelear con las situaciones. Tiene que aprender y tiene que tener discernimiento. Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 2. ¿Qué nos dice? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. ¿Qué nos dice? La maldición nunca, ¿qué? Entonces, cuando usted y yo empezamos a ver ciertos patrones que comienzan a suceder en mi vida, ¿qué tengo que buscar? Amén. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y empecemos a cortar toda iniquidad de nuestras vidas. Y en este tiempo el Señor nos está llamando a romper dos iniquidades específicas. Le pido a los ujieres que traigan el canasto que dejaron, que tenían allá abajo, donde iban colocando las cargas de lo que se despojaba. Y es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que comience a obrar sobre nosotros. Y vamos a entregarle en esta hora, este tiempo al Señor. Iglesia, ponte sobre tus pies. Y quiero que repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy vengo a confesar mis pecados y los de mi línea de sangre. Reconozco mis iniquidades y la traición contra Dios y el hombre. Renuncio a todo espíritu receptor insertado en mi ADN. Renuncio a todo depósito satánico que entró en mi vida por mis ancestros en la edad prenatal, niñez o en adultez, por la vida de mi pecado. Señor, envía ángeles guerreros que vayan al momento de mi concepción,
al momento de mi nacimiento, al momento de cada trauma y de cada evento donde estos espíritus entraron. Y pido que arranque, despoje y desaloje a todo espíritu de rechazo y otros espíritus que entraron a mi vida en el nombre de Jesús. Hoy solicito que mi memoria sea sanada de todo pasado doloroso. Que mis ojos y mis oídos también sean sanos de lo que pude haber visto o escuchado. Que fuera puerta de entrada para espíritus de rechazo y muchas más asociados al mismo. Hoy declaro que todo cordón espiritual que está conectado a las creencias impías de mis ancestros se rompe ahora en el nombre de Jesús. Todo ídolo familiar asignado a mis hijos se confunde ahora y es destruido en el nombre de Jesús. Mis órganos espirituales son libres de toda penetración satánica, porque yo me arrepiento de doblar mis rodillas a los ídolos, de abrazar doctrinas de demonios, de aceptar filosofías falsas y herejías religiosas. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a mis apellidos. Renuncia a toda consagración de sus apellidos ahora. Hoy renuncio a toda consagración demoníaca de mis apellidos o de mi nombre que se dio en mis antepasados. Que estoy conectado con dioses, espíritus marinos, pactos de desgracia, tragedia, mala suerte, malos recuerdos, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, yo rompo el vínculo de mi nombre y de mi apellido con las tinieblas. Y toda consagración demoníaca es anulada en el nombre de Jesús. Todo demonio heredero de perversión sexual en mi vida, reciba fuego de Dios ahora y se mantenga permanentemente atado en el nombre de Jesús. Me desprendo de toda contaminación espiritual que provenga de mis pecados, de fornicación e inmoralidad sexual. Y declaro que todo daño filosófico, bioquímico, hormonal, neurológico, orgánico, sistemático, celular, molecular es cancelado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Me libero de toda enfermedad heredada en el nombre de Jesús. Vamos, libérese de toda enfermedad, de las enfermedades que estén en su línea sanguínea, en su familia. Me libero de todo cáncer. Libérese de toda enfermedad de diabetes. Me libero ahora. Cancelo toda historia ahora de enfermedad en mi línea de sangre. Cancelo ahora mismo en el nombre de Jesús toda enfermedad en mi línea de sangre y ordeno que por el poder de la sangre de Cristo estas enfermedades no me alcanzan ni alcanzan a mis generaciones en el nombre de Jesús. Jesús, tú eres mi abogado. Dile, tú eres mi abogado. Destruyo todo récord genético archivado en mi ADN, donde el enemigo quiere anclarse y reclamar alianzas o deudas pendientes con mis antepasados. Que toda cadena de espíritus familiares sea desmantelada ahora. Dile que toda cadena de espíritus familiares sea desmantelada ahora en el nombre de Jesús. Recibo poder, dile, Señor, recibo poder de la sangre de Cristo y que puede viajar sobre el tiempo a mis antepasados a través de mi línea de sangre y limpiar mi ADN contaminado. Hoy, Señor, si limpia mi ADN de toda brujería, de toda idolatría, de toda agresión sexual, de transfusiones de sangre, traumas, inmoralidad sexual, adopción, rechazo, control mental, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile al Señor lo que el Espíritu Santo te va diciendo. Dile, Espíritu Santo, hoy soy libre. Dile, ahora, Señor, pido la transfusión sobrenatural de tu ADN que me limpia y declaro que soy santo. Mi linaje es limpio. La gloria de Dios resplandece sobre mí. El Espíritu de Dios resplandece sobre mí. Y en esta hora soy limpia de toda maldición de mis antepasados. Y declaro que el ADN
Ahora mismo recibe la información genética y poderosa de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Estire su mano sobre todo lo que usted se despojó, sobre este canasto. Diga: Señor, y ahora son anuladas todas las cargas, todo aquello que me impida, Señor, avanzar. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, es quemado con el fuego del Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Cristo. Yo avanzo. Mis pies ahora, Señor, son ungidos con tu sangre preciosa. Y avanzo. Llego a las alturas como la sierva, Señor. Llego a los lugares altos. Bajo la unción del Espíritu Santo. Tengo avance en todas las áreas de mi vida. Porque soy tu hijo, Señor. Tu ADN fluye en mí, Señor. Y soy libre. Me despojo de toda carga, Señor. Y hoy, Señor, tu gloria, tu poder, Señor, tu presencia me llena, me libra, me sana. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, gracias, gracias. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu ADN, Señor, renueva mis fuerzas. Hace milagros sobrenaturales. El poder de tu gloria está sobre mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Dios Trino. Señor, en tus manos colocamos esta semana, Señor. Y declaramos que tu gloria resplandece sobre nosotros. Declaramos que tu presencia está sobre nosotros, Señor. Y ahora juntos como iglesia oramos, Señor. Declaramos que esta semana va a ser una semana de bendición. Pero también pedimos tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Pedimos que seas tú el que te glorifiques en el nombre de Jesús. Hermano Mario, hágame el favor. Vamos a orar por nuestra ciudad. En el nombre de Dios único, eterno, todopoderoso, creador, sustentador de todo lo que existe, el soberano de todos los pueblos de la tierra, Jehová de los ejércitos, investidos de toda autoridad por la obra del Espíritu Santo y en los méritos de la perfección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros, la Iglesia de Barranquilla, en nuestra condición de Asamblea Ejecutiva, Reino de los Cielos, declaramos, ordenamos, disponemos y mandamos. Primer decreto: que toda maldición que se haya proferido sobre la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico desde su fundación hasta el día de hoy quede anulado. Lo anulamos. Lo anulamos en el nombre de Jesús. Segundo decreto: que toda consagración de nuestra ciudad o departamento hecha por autoridad civil o religiosa o fuerzas espirituales de maldad queda cancelada. La cancelamos en el nombre de Jesús. Tercer decreto: que la declaración hecha por la reina del carnaval en el nombre del dios Momo en la lectura del bando de este año queda abolida. La abolimos en el nombre de Jesús. Cuarto decreto: que a partir de este instante todo aquel que se haga llamar hijo de Dios y cristiano en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico está obligado a obedecer, alabar, adorar y servir a Dios. Lo ordenamos. Lo ordenamos en el nombre de Jesús. Quinto: que en todo lugar de la ciudad de Barranquilla y del departamento del Atlántico los hombres y mujeres celebren las fiestas de alabanza y adoración a nuestro Dios, que con sus cantos, gritos de júbilo y danza proclamen la grandeza de Él. Lo mandamos. Lo mandamos en el nombre de Jesús. Sexto: que en este año Barranquilla y el departamento del Atlántico estén libres de los violentos, corruptos e inmorales, que se llene de hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón, a su prójimo como a ellos mismos. Lo declaramos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Séptimo decreto:
que está prohibido expresar las pasiones bajas que están atrapadas en el interior de los hombres y mujeres de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Lo prohibimos. Lo prohibimos en el nombre de Jesús. Octavo, que en este año la Iglesia de Barranquilla y del departamento del Atlántico será la verdadera protagonista, proclamando a Jesucristo como el Rey y Señor de todo lo que Él recibe. Tiene gozo por toda la vida. Bienvenidos a un nuevo día, desde hoy hasta la venida de nuestro Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Noveno, que la paz, el orden, el respeto a la ley de Dios, a la vida, al matrimonio, a la familia, se establezcan en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Lo establecemos. Lo establecemos en el nombre de Jesús. Décimo decreto, que vengan tiempos de prosperidad, alegría y despertar espiritual en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Lo proclamamos. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Undécimo decreto, que en el poder del Espíritu Santo, por medio de la acción evangelizadora de la Iglesia, toque todas las esferas sociales de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Lo ordenamos. Lo ordenamos en el nombre de Jesús. Duodécimo decreto, que los expendios de licor, drogas se arruinen, que cesen la práctica de la prostitución y la homosexualidad. No más corrupción, violencia y robo en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Lo declaramos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que viva el Señor Jesucristo. Que vivan las Sagradas Escrituras. Que viva. Que viva la Iglesia de Cristo. Que viva en el nombre. Proclámese y cúmplase. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, Señor, colocamos todo este sector, Señor, delante de tu presencia. Señor, colocamos a la ciudad de Barranquilla, el departamento del Atlántico, cada uno de los municipios, Señor, intendencias y todo el lugar donde están estas festividades. Hoy lo presentamos delante de ti, Señor. Pedimos tu protección, Señor, y te pedimos que seas tú guardando y protegiendo a aquellos que ya tú, Señor, tienes en el libro de la vida, Señor. Pedimos tu protección sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus familias, Señor. Pedimos que tu gloria resplandezca y que extiendas tu cetro de gracia sobre nuestras familias, aquellos que aún no te conocen, Señor. Padre, en el lugar donde estén, si van a celebrar, si van a hacer, Señor, te pedimos que extiendas tu cetro de gracia y tu misericordia por amor a nosotros, Señor. Hoy los presentamos delante de tu altar de gracia y te pedimos que sean salvos, Señor. Padre, guarda y protege, Señor, todo este sector, el sector donde vivimos, Señor. Activamos escudos de protección que guarden de accidentes, robos, abusos, Señor, venta de drogas y todo lo que no sea tuyo. Guarda y protege de muerte, Señor. Y haz que el lugar donde nosotros vivimos, Señor, resplandezca tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y declaramos, Señor, en esta hora, venga tu reino sobre nuestra nación. Venga tu reino sobre la ribera del río Magdalena. Venga tu reino, Señor, sobre esta ciudad. Y tu gloria resplandezca. Y todo ataque, retaliación, contraataque se quema, se anula y se destruye en el nombre de Jesús. Y los ejércitos, los ángeles del Señor, acampan alrededor nuestro y de los nuestros. Nos guardan y nos protegen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los continúe bendiciendo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en el nombre de Jesús.